Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Amén. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Rubén, si nos puede dirigir en oración, se lo vamos a agradecer. Amén, amén. Padre Celestial, Señor, en este día, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, Señor, en que podemos estar reunidos, Señor, a través de estos medios, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que así como tu Espíritu Santo, Padre, nos ha levantado, Señor, nos ha traído, Señor, a esta clase, porque tú eres el que nos trae, Señor, a tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre amado, que también, Señor, traigas, Padre amado, permitas, Señor, que los hermanos y hermanas que hacen falta, Padre amado, puedan conectarse, Señor, para recibir bendición de lo alto, Señor. Padre, te pido, Señor, por los maestros, Señor, bendícelos, Señor, fortalécelos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, dale sabiduría, Señor, habla a través de ellos, Señor, que la palabra viva y eficaz, Señor, que es más importante que toda espada de dos filos, salga, Padre amado, por sus bocas, Señor, y Padre amado, y nos enseñe, Señor, nos redarguya, Señor, nos ilustre, nos impulse, Señor, a seguir adelante, Señor, y que también, Padre amado, esa palabra que viene de ti, Señor, aunque sale por la boca de ellos, Padre, también enseña, Señor, al Maestro. Padre, Señor, así es tu palabra, Señor, maravillosa, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta clase, Señor, escuela dominical, Señor. El Pentateuco bendice, Señor, a todos los que participan en ella, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor, el reverendo Manuela Ruiz, su esposa, la pastora Linda de Ruiz, Señor, sus hijos, Señor, Padre amado, y ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia, Padre amado, de todos aquellos, Padre amado, que padecen enfermedades, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, que metas tu mano, Padre amado, de una manera especial, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que sea, Señor, con todas las personas, Señor, que se reúnen en el tabernáculo de la fe y en las iglesias fraternas, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia, Señor, esté con nosotros, Señor, Padre Celestial, que tu presencia esté con nosotros, Señor, en todo momento, Padre amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sin ti, Señor, no podemos, Señor. Sin ti no podemos, Padre. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Rey. Gracias, Padre Celestial. Nunca podremos pagar, Señor, lo que Jesús hizo por nosotros, Señor. Padre Celestial, pero estamos agradecidos, Señor. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor. Bendice, Padre amado, a cada hermano, a cada hermana, Padre amado, aquí presente, Señor. Guárdalos, Padre amado, en el hueco de tu mano, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Padre amado, fluya, Padre amado, con poder, con fuego, Señor, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia, Señor, por tu compañía. Gracias por traernos, Señor, a esta clase, Señor. Habla, Señor, habla, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos tus hijos, Señor,
Y estamos, Señor, sedientos, Padre amado, de tu amor, de tu misericordia y de tu enseñanza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Rubén. Buenos días. Dios les bendiga. A los que no hemos saludado, maestro, bendición, maestro Federico. Bendiciones, maestra Jacqueline, y bendiciones a todos, todas. Rubén, Amén. Bendiciones. Carla, Isidro, todos. Carla, bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Dios le Bueno, bendiga, maestro. amén. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos entonces a entrar en el llamamiento de Abraham. Si por cualquier razón ustedes ven que se me va el audio o no ven algo del PowerPoint, me avisan, porfa. No se preocupe. Bendiciones. Amén. Hermana Jacqueline, Sí, para que cierren los micrófonos, yo. ok, sí, amado, gracias. Gracias. Por favor, que todos cierren los micrófonos. Se lo vamos a agradecer. Sí, que se escuchan después los pajaritos. Y los gallos y la gallina. Gloria a Dios. Ok. En el capítulo 11, tendríamos que ver los descendientes de Sem. Es el capítulo 11, desde el versículo 10 hasta el versículo 26, nos habla de los descendientes de Sem. Y desde el versículo 27 al 32 nos habla de los descendientes de Taré. Entonces aquí en este cuadro ustedes pueden observar que Noé y la descendencia viene Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Reú, Peleg, Serug, Nacor y Taré. ¿Y quién es Taré? Sino el papá de Abraham. Taré acá en el otro cuadrito, en el extremo derecho, pueden ver Taré. Tiene a Abraham, a Nacor, a Aram. Y Lot es hijo de Aram. Abraham fue contemporáneo de Sem por 58 años. Miren dónde está Sem acá, en el segundo punto, en el cuadrito del segundo, ¿verdad? Y Abraham es hijo de Taré, pero ven toda la descendencia, y Sem, hijo de Noé, fue contemporáneo con Abraham 58 años. Entonces, no se duda de la historia de Abraham. Él nació alrededor del año 2170 antes de Cristo, ¿ok? Antes de Cristo. Nacor muere y Abraham se hace cargo de Lot, pues su esposa Sarai era estéril. Y la esterilidad era considerada una maldición en aquellos tiempos. ¿Ok? Entonces, los descendientes de Sem, el llamado de salir de Ur, ¿lo recibe quién? Taré. Lo recibe Taré al igual que Abraham y se dirige hacia Canaán. Sin embargo, solo llega hasta Aram. Quiero leer, antes de continuar, quiero leerles... Gloria a Dios. Quiero leerles Génesis capítulo 11, del versículo 27 al 32. Algunos si lo tiene, si tiene este pasaje, se lo voy a agradecer que lo lea por mí. Génesis 11, del 27 al 32. Amén. Sí, amén. Buenos días, Dios bendiga. Amén, hermano Osorio. ¿Quién me Sí, da? ajá. Bendición. Bueno, dice Génesis, capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán
engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Gloria al Señor. Amén. Hazme un favor, léete también el capítulo 12 hasta el versículo 5. Ok. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aleluya. Amén. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, como nos leyó nuestro querido hermano sobre la descendencia de Taré y el llamado que Dios le hizo a Abraham. Observemos en el versículo 31 que dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ellos salieron para ir a la tierra de Canaán, pero llegaron hasta Harán y ahí se establecieron. Entonces, veamos también el versículo 5 del capítulo 12 que dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora en este caso es Abraham el que como cabeza de familia, ¿por qué? Porque ya Taré había muerto, Taré el papá de Abraham. Ahora es Abraham el que sale con Sarai su esposa, con Lot el hijo de su sobrino, pues hijo de su hermano, y todo lo que él poseía y las personas que habían adquirido. ¿De dónde sale? De Aram. Y salieron ¿para dónde? Para la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Ok? Pero el llamado de Abraham que Dios le había dado era para que él fuera a la tierra de Canaán. Sin embargo, mientras él estuvo con Taré, su padre, él no pudo llegar a la tierra de Canaán. Él quedó en Harán. Entonces, Dios quiere llevar nuestras vidas a un lugar donde nos va a bendecir, pero muchas veces nos quedamos en medio en el camino, como en este caso en el lugar de Harán, como le pasó a Taré.
en vez de llegar a la tierra de Canaán. Entonces, Ur era una ciudad corrompida, una ciudad idólatra y pagana, influenciada por Babel. Abraham y Taret eran idólatras cuando Dios los llamó, pues que eso era lo que se practicaba, según Josué 24:2. Vamos a buscarlo. Si alguno lo encuentra, primero me... Ya lo tengo, Ah, 24:2. Sí, por favor. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Jacob, y servían a dioses extraños. Amén. Bueno, ahí específicamente habla de Taré, quien servía a dioses extraños. Entonces ahora, entrando en el capítulo 12, y dice que antes de hablar de Abraham, debemos recordar que ya han pasado 2000 años desde el Edén y han pasado 400 años desde el diluvio. En este momento, en el llamado de Abraham. Entonces estamos en una etapa, es la etapa de la historia. Ha pasado la prehistoria. Un tiempo después que Nimrod construye Babel, como leímos en la clase pasada, Misraim, hijo de Cam, que él fundó Egipto y también Babilonia. Ya se conocía el oro, la plata, el cobre, el plomo y el pedernal. Son piedras para sacar el fuego y por eso fue que construyeron ellos la Torre de Babel con todos estos elementos, pues. Y la escritura, ya que se construyen barcos hasta de 50 metros de largo. Fíjense, un punto importante, aquí la escritura inicia y ya se construyen, hay edificaciones de barcos hasta de 50 metros de largo. Entonces es grande. ¿Okay? La idolatría en los tiempos de Abraham, con Nimrod, Marduk o Babel. Los asirios tenían a su dios Asu. Los egipcios tenían variables dioses. El culto al Nimrod, y él tenía el culto a su madre, se había propagado con diferentes nombres. ¿Cuáles? La diosa madre, que eso lo podemos ver en Jueces 2:3, Baal y Astarot, la reina de los cielos. Estos pasajes los podemos encontrar en Jeremías 44:17 al 19 y el versículo 25. En China tenían a Chigmo, los hermanos a Erta, los nórdicos a Disa y en la India a Indrani. Ese por mencionar algunos de esos dioses que ellos tenían, porque eran muchos. ¿Ok? Entonces, lo que se había insinuado en Génesis 3:15, recordemos, aquí comienza como la historia de la redención después de 2000 años y 400 desde el diluvio. Este es el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento. Y los 3 primeros capítulos, Dios se relaciona con la humanidad. Hasta este momento, Dios había puesto su mirada en diferentes hombres, que eran los medios para conservar la simiente de la mujer, ¿verdad? Como mencionamos. Y Dios cambia sus métodos y llama a un hombre para fundar una raza de la cual saldrá el redentor de la humanidad. ¿Sí? Los 11 capítulos abarcan más tiempo que todo el Antiguo Testamento y los otros 39 hablan de los comienzos de la nación de Israel. El libro de Génesis dedica 13 capítulos a la vida de Abraham. Abraham es el padre de las 3 religiones monoteístas y el pueblo escogido no es carnal, sino por la fe, según Romanos 4:16 y Gálatas 3:7. Solo a Abraham se le llama amigo de Dios.
Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 27. ¿Alguno que me lo lea? Si lo encuentran, se los agradezco. Isaías 4:8 y Santiago 2:23. Segunda de Crónicas 27. Sí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Amén. Amén. Gracias. Y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham. O sea, se le llama amigo de Dios a Abraham. Isaías 48, 40, versículo 8. Cuatro ocho, maestra. Sí. Amén. ¿Puedo leer? Ah, no. Sí, sí, Perdón. Carla. Ujú. Sí, Carla, puedes leerlo. Sí. Amén. 48. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso Amén. dice Isaías 48. Ah, perdón, es 4:8. Ah, Isaías no tiene. A ver. Isaías llega hasta el 6, hasta el versículo Hasta 6. 6 nada más. el 4:8 dice. Es 4. Ah, Isaías 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu, madre mía, perdónenme la vida, pero solo tiene hasta el 6. Hasta el 6 nada más tiene. Ah, es lo que ustedes me querían decir. Sí. Perfecto. Bueno, Sería. Bueno, sí, bueno, debe ser un error. eso es un error. Ok, un error. Santiago 2:23. El que me lo tenga, se lo voy a agradecer. Y Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Porque Abraham le creyó a Dios, dice, y fue contado por justicia y por lo tanto fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Maestra, Sí, Carla. el 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ay, gracias, Carlita. Bendición. Ese es Isaías 41:8. ¿Qué Amén. pasaje? Ajá, 41:8. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo Dios cultivó la fe de Abraham? Dice, dándole grandes promesas, poniéndolo a prueba cada vez más. Y en esta parte vamos a ver las pruebas que pasó Abraham, conociéndole muchas, apareciéndole de forma divina en su vida. Era preciso que Abraham conociera a Dios, pues ese conocimiento era la base de su fe. Y la humanidad se había desviado de las enseñanzas de los patriarcas y se había corrompido. Desviaron la adoración del verdadero Dios, según Romanos 1, 18 al 32. Si alguno lo tiene, Romanos 1. (18 al 32). Amén. ¿Puedo leer? Sí, gracias. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Continúo, maestro. Allí está bien, muchas gracias. Entonces allí vemos que el hombre no tiene excusa y que la humanidad se había corrompido. Por tal razón fue que Dios tomó la decisión de que ya su espíritu no iba a contender más con el hombre, porque ciertamente el hombre era carne. Entonces envía el diluvio. Pero después de esto vuelve nuevamente la humanidad a desviarse por su adoración a dioses vanos. ¿Ok? Entonces, se separa de su patria y de su familia, Abraham. La vida de fe comienza con la obediencia y la separación. Dice, o nuestra fe nos separa del mundo o el mundo nos separa de nuestra fe. Abraham tenía que confiar incondicionalmente en Jehová. Y eso lo hizo, en la Biblia lo menciona en Hebreos 11, versículo 8. Dice, salió sin saber a dónde iba, pero cumplió parcialmente la promesa, pues sale con su padre y con Lot, su sobrino. Entonces vemos que a la muerte de su padre cumple otra vez parcialmente, pues se lleva a Lot, sale de Aram rumbo a Canaán. Dice, Abraham llega a Canaán, a Siquem, pero se fue ¿con quién? Con Lot. Y luego a Moré, centro de adoración e idolatría. ¿Ok? Dice, no regresa a su tierra. Dios no le había mandado salir de Palestina. Recurre a la mentira. Dice esto en Génesis 20:12. ¿Alguno que me lo lea, por favor? Génesis 20:12. Amén. Amén. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ok. Entonces, él dice una verdad a medias, porque en verdad ella era también su hermana, su hermanastra, ¿no? Media hermana. Pero no dijo la verdad completa. Y esto también trajo consecuencias. Ok, vamos a leer ahora Génesis 12, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Dice, hubo entonces hambre en la tierra de Egipto y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dijo,
dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Ok? Miren, los estudiosos, bueno, lo que los arqueólogos que encontraron rollos en el área del Mar Muerto, encontraron también unos rollos, unos pergaminos que contenían escrituras, pues, de Génesis, capítulo 12, 13, 14 y 15, pero no eran las escrituras de la palabra de Dios, sino que eran comentarios que hacían acerca de estos capítulos de Génesis, del 12 al 15. Y curiosamente, ellos escribieron anotaciones allí que hablaban sobre la hermosura de Sara, Sarai en ese momento, esposa de Abraham, de la hermosura que ella tenía. Hacían esos comentarios, pues para que veamos la existencia o la realidad de los acontecimientos de estos capítulos, en especial, pues, de Abraham en Egipto con su esposa Sarai. Y también, pues, en esos pergaminos hablaron acerca de, hasta inclusive comentarios acerca de Melquisedec, de lo que aconteció con Sodoma y Gomorra. Entonces, sí, y este comentario tan interesante. En este tiempo, Abraham tiene 75 años y Sarai, su esposa, tendría como unos 65 años. Imagínense, 65 años y para ellos ella era hermosa en gran manera, dice la Biblia, dice la palabra, en gran manera. Imagínense una señora de 65 años que impresionó al faraón para tenerla como esposa, tiene que haber sido una mujer muy bonita, muy hermosa. Amén. ¿Ok? Entonces, Abraham dice una media verdad para tratar de salvar su vida, porque él decía, voy a morir, van a saber que tú eres mi esposa y me van a matar para tratar de conservarte a ti. O sea, imagínese, él mismo reconoce la belleza de su esposa, que dice, mejor digamos que somos hermanos para que no me maten. ¿Ok? Ok, entonces dice, aquí no solo pecó Abraham, sino tentó a Sarai a pecar también, diciendo la media verdad, o sea, no diciendo la verdad completa. Si Dios no se hubiera interpuesto, Abraham se hubiera quedado en Egipto. A menudo Dios usa a nuestros enemigos para reprimirnos y recordarnos que este mundo no es un descanso. Amados, no es un descanso, no es una zona cómoda, no es lo que el mundo nos ofrece. Nuestra vida aquí es de pasadía, se puede decir. Es un camino solamente. Un camino corto que el Señor nos ofrece para que nosotros hagamos la obra que Él nos tiene encomendado a cada uno de nosotros. Una misión especial a cada vida. No estamos de paso por el gusto, no, querido hermano. Estamos aquí para cumplir una obra. Amén. Hasta aquí, ¿alguno tiene algún comentario? ¿Algo que preguntar o que mencionar? ¿O prosigo? Bueno, se dice que con el tema de Nimrod y o sea, con las doctrinas que surgen, eso lo he leído, con las doctrinas que surgen de Nimrod y la diosa madre, en donde ellos ensalzan la figura de la mamá, de ahí es donde proviene en todas las religiones, inclusive en la iglesia tradicional o la iglesia católica, la efigie de la mujer cargando al niño.
Entonces se dice que la mujer que carga al niño en esa época es la diosa madre y el niño es Nimrod. Mira. Pero Ujú. también he leído, bueno, no en la Biblia, pero sí en libros, hay un libro que se llama Babilonia la Grande, Babilonia, Misterio Religioso Babilonia la Grande, así se llama. Lo Ajá. venden en la librería Caribe. En ese libro esto se habla de que Nimrod fue conocido como un hombre vigoroso delante de Dios y que inclusive tenía como la costumbre de hacer cacería de hombres. Entonces era un hombre que también se dice que tuvo relaciones con su madre y esto serán, lógico que eran costumbres paganas, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que de él supuestamente surge la efigie esta de la mujer cargando al niño. Ajá. Y eso se ha visto en todas las religiones y se ha utilizado mucho para llevar a la humanidad a creer que la mujer es la madre de Dios, porque el niño supuestamente que carga es el Salvador. Y en la iglesia tradicional se dice, ¿no?, que la mujer está cargando al niño y claro, en algún momento María tuvo que haber cargado a su hijo, lógicamente, pero en la figura de Salvador o de la obra salvífica que se iba a realizar por medio de Dios a través de Jesucristo, lógicamente María tiene un papel especial en haber traído al mundo, haber dado a luz a Jesús, pero la obra salvífica la hace Jesús, no la hace María. Entonces, en la Iglesia Católica también se dice, bueno, los que fuimos católicos en algún momento conocimos eso, se habla sobre la deidad de María. Y sin embargo, la palabra dice que, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la deidad de María, según la doctrina de la deidad de María, dice que María nació de una mujer virgen y por eso ella era virgen. Sin embargo, nosotros ya sabemos, pues, con la lectura de las Escrituras, que María era una mujer santa, piadosa de Dios y virgen, y entonces el Espíritu Santo engendró a Jesús en ella sin haber conocido varón, y entonces lo que concibió fue obra del Espíritu Santo. Y luego José, después que dio a su hijo primogénito, a Jesús, haciendo la reflexión de que María y José tuvieron más hijos como un matrimonio normal. Luego entonces que parió a Jesús, José conoció a su mujer. Pero lo que quiero decir con todo esto es que también la misma Biblia nos dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Y que realmente cuando se vea a la mujer cargando al niño, por lo menos en la iglesia tradicional, acá en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, se vislumbra como en esa imagen que la mujer vino como a traer la salvación. Realmente ella trajo a Jesús al mundo, le dio a luz, lo dio a luz carnalmente, pero quien lo trajo realmente fue el Espíritu Santo. Y el otro tema es que si se dice que precisamente por esas... por esa influencia o por ese origen, ¿no? Actualmente se dice que María es la madre de Dios y si hay que pedir salvación o algo, vamos a ella para que entonces ella interceda por nosotros. Se ve el tema de la boda de Canaán, donde se acababa el vino, y entonces ella le dice a Jesús, Señor, no tienen vino. Y entonces se da el milagro que se transforman por la palabra de él los cántaros de agua en vino, y la maestra Sara lo prueba y dice, usted ha guardado el mejor vino para el final. Y de ahí en adelante, entonces, hay personas que dicen, bueno, para ir a Jesús primero se habla con María. Sin embargo, entonces también surge la reflexión de que María es la madre de Dios y que María manda a Dios, por así decirlo, pero también vemos reflexionando la palabra y ya cierro con esto, ¿no? De que si María fuera la madre de Dios, como se afirma, podemos preguntarnos, de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura, ¿dónde estaba María cuando Dios hizo el mundo? No estaba, lógicamente. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y fue dado a luz por María, pero Jesús ya existía, Jesús era el verbo de Dios. En el principio era Dios y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho. Y eso también lo vemos en el primer capítulo, me parece, creo que de Juan, que así mismo se habla que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y él caminó entre nosotros y vimos su gloria
como vimos, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y entonces se habla de que el verbo es Jesús. Y entonces, bueno, el punto es decir, de que todas estas tradiciones y todas estas religiones paganas, bueno, fueron realmente provienen, ¿no? Lo que es la diosa madre, la Diana de Efesios y de toda ascendencia en cuanto a lo que se refiere a las creencias de que la mujer trae la salvación y que junto con el niño tiene como ese poder de Dios, provienen de ahí. Entonces esto lo he leído en el libro Babilonia, Misterio Religioso. Es un libro que viene en la librería Caribe y que hace estudios, ¿no? Paralelos de la Biblia. Lógicamente nosotros creemos en la Sagrada Escritura, la Biblia, pero cuando se dice que se habla de la diosa madre y la reina del cielo, se pone a esa mujer que supuestamente era Semiramis, la madre de Nimrod, se pone como si fuera una diosa. Y realmente era una manera en ellos como de mantener el control, la hegemonía en el poder del momento de gobierno que ellos vivieron, ¿no? Pero que fue aprovechado para seguir adelante como manteniendo una religión para cautivar a las personas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos la palabra que nos abre la vista y podemos entonces ver que son cosas equivocadas, ¿no? Que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rubén. Sí, miren, y también en Jeremías, capítulo 7, versículo 18, dice, y los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Estas eran las costumbres de los caldeos. Y miren, ya en Jeremías también vemos que habla acerca de la reina del cielo. O sea, la idolatría hasta dónde había llegado. Y como nos menciona el hermano Rubén acerca de Semiramis, o sea, esa diosa, o sea, provenía de esa región, de esa cultura de los caldeos, desde Nimrod, para que veamos cómo se pervierte el hombre creando sus propios dioses según que su razonamiento, como dice Romanos. Amén. Tremendo. ¿Ok? Proseguimos. Gracias, hermano Rubén. Entonces Lot era sobrino de Abraham y habían estado juntos desde que salieron de Ur desde años antes. Pero ahora sus rebaños y sus ganados eran tan numerosos y sus pastores reñían tanto entre ellos sobre las tierras que estaban pastoreando que parecían mejor que separarse. Así que Abraham habla con Lot, entonces se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para que Lot escoja primero las tierras que él desea de toda la llanura que había a su alrededor. Entonces Lot escoge, dice que neciamente la llanura de Sodoma. Abraham evitó la contienda entre dos personas que la gracia y la naturaleza habían unido estrechamente. También evitó que algo pudiera traer deshonra y dañar su nombre. Renunció a su derecho de elegir por ser el mayor. Él era el tío y dejó que su sobrino escogiera. Entonces Abraham escogió Hebrón, que desde entonces fue su hogar permanente. Y vemos cómo aquí, pues, sucede esta contienda a raíz de que se habían multiplicado. Entonces las divisiones no son necesariamente malas. A veces es mejor llegar a un acuerdo y separarse que estar constantemente peleándose. Lot es un hombre que camina por vista en la carne, ¿verdad? Y miren qué lugares escogió Lot. Lugares de la llanura de Sodoma, imagínense Gomorra, sabemos la historia de lo que aconteció en su vida también a esa región. Entonces Abraham camina
por la fe y Lot en lo que ven sus ojos, o sea, por la vista, en la carne, y Abraham en el espíritu. Así vemos también espiritualmente hoy en día, ¿verdad? Como sucede, vemos a veces nos desviamos, se desvían los hombres porque ven según lo que ven sus ojos. Pero nosotros que somos espirituales tenemos que pedirle al Señor que nos haga entender y que nos haga ver con los ojos del espíritu para tomar las mejores decisiones, para no escoger equivocadamente como Lot escogió en este caso. Lot debió dejar a Abraham escoger primero. Era su tío, por honra, por respeto. Sin embargo, solo pensó en su propio beneficio. A Abraham le importaba seguir a Dios y mantener la paz, así que él escogió por otra dirección. Amén. Dice, aunque vino lleno de riquezas, dice, el viaje a Egipto le costó mucho. En este viaje fue recogida Agar la esclava. Dice, todo el tiempo que Abraham estuvo en Egipto, Dios no le habló. Egipto fue un tiempo de esterilidad espiritual para Abraham. Nosotros también pasamos por tiempos de esterilidad espiritual, que no escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos habla. Y decimos, Señor, ten misericordia, ¿qué está pasando? A veces nos damos cuenta y cuando reaccionamos nos damos cuenta, oye, pero tengo un rato que no escucho la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos como reflexionar para nuestro interior. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Buenos días, amados. Dios les bendiga. Permítame hacer una intervención. Este punto es bien bueno e interesante. Quiero aprovechar que no es exactamente enseñanza de lo que es el Pentateuco, sino una enseñanza para nuestras vidas. Precisamente nosotros vemos ahí en el capítulo 12 que Dios le hace el llamado, le hace promesas a Abraham, pero sin embargo, inmediatamente después que le hace el llamado, no se ve en Abraham o en la vida de Abraham la promesa de Abraham. Lo que se ve es la escasez, la necesidad y hasta cierto punto el conflicto. Tanto así que tuvo que ir a Egipto. Y como dice, fue un periodo de silencio para él. Y es precisamente lo que debemos analizar todos los cristianos, que a veces nos rendimos ante las situaciones, porque ciertamente para todos, de forma general, Dios tiene promesas, pero a algunos de forma particular también Dios hace llamados. Y muchas veces cuando Dios hace ya sea promesas directas o llamados directos, pareciera ser que todo lo que ocurre es lo contrario. Y a veces le decimos al Señor, bueno, Señor, sería que tú te equivocaste. Sería que cuando tú miraste para la tierra, viste a alguien parecido a mí y te equivocaste. Pero sin embargo, en esto es que consiste la prueba de fe. Porque imagínense cuál sería la fe de Abraham o de cualquier persona si Dios promete y Dios cumple inmediatamente. Eso no sería una fe, eso sería un consentido. Y hasta un cierto punto llegaríamos a ser hasta malengreídos, porque esto simplemente clamáramos a Dios y Dios tendría que responder a la voz nuestra inmediatamente. Pero no es así. Dios nos pule, Dios nos limpia, Dios, así como le dijo al pueblo de Israel, ya cuando finaliza el Pentateuco, cómo lo hizo pasar por el desierto, donde dice que lo oprimió para sacar lo que había dentro de ellos. O sea, así mismo Dios muchas veces nos hace pasar por situaciones y circunstancias para que se haga evidente, inclusive a nosotros mismos, las cosas incorrectas y tal vez hasta malas que hay dentro de nosotros. Entonces, son cosas que debemos reflexionar, porque cuántas personas no se han alejado del Señor cuando las personas, cuando las cosas les comienzan a salir mal. Y nosotros lo hemos visto, personas que
Dios le ha dado palabra públicamente y después con el tiempo se desaparecen porque solamente queremos cosechar la palabra y no queremos pasar el proceso. Y para que nosotros lleguemos a cosechar la palabra, primero tenemos que pasar un proceso. Y es un proceso de bien, porque es un proceso para preparar nuestras vidas, sacar todas aquellas escorias y malezas que hay, para que cuando la promesa llegue, nosotros sepamos administrarla y sepamos dar lo que Dios quiere de todo lo que Él nos ha dado. Amén. Muchas gracias, Gregorio. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro, Carlita. Perdón la interrupción. No. Apoyando a lo que los hermanos decían, en Mateo 1, en el 1:22, a ver. No, el 1:20. Dice, y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios no tiene ni mamá ni papá. La parte, la naturaleza humana de Jesús fue quien tuvo una madre y fue María, pero fue engendrado, o sea, fue puesto en ella por el Espíritu Santo. Y justamente ahorita que el hermano Gregorio estaba hablando, en Hebreos, después del 11:36, habla de los hombres de fe, de la fe. Ese pasaje habla de lo que es la fe. Y ese pasaje habla de que fueron apedreados, dice que fueron vituperados, azotados, prisioneros de cárceles, y también menciona que muchos de ellos no alcanzaron lo que ellos pidieron. Ni siquiera muchos de ellos no vieron la promesa. Moisés no entró a su promesa. Amén. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? Realmente la fe es esperar eso que dice Hebreos, una mejor resurrección, dice. Así es. Entonces, que realmente nosotros tiene que estar puesta nuestra fe en la promesa eterna de la salvación de nuestra alma, no en lo que nosotros vemos aquí. Amén. Y es eso entiendo yo que es fe. Amén. Así es. Y no por gusto se le llamó a Abraham el padre de la fe. El padre de la fe salió obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba, dice, sin saberlo, con su gente, con su esposa, pero obedeciendo. Hay una parte de la Biblia que habla sobre la obediencia y que la obediencia átala a tu cuello, o sea, ve con ella a todas partes. Esto está en Proverbios, amén. Y es para el Señor más importante la obediencia que los mismos sacrificios que cualquiera podría dar, o las ofrendas que cualquiera podría dar. Más pesa la obediencia y la confianza en Dios que cualquier otra cosa que podamos darle al Señor. Bendiciones, amados. Sí, hermano, Agua Limpia. Bendiga a todos. La verdad que no sé cómo poder expresarme, pero la verdad que el tema de la fe es algo increíble. Pero primeramente quiero bendecir a mi hermanita Carlita, Emilda, la otra joven nicaragüense y todos los extranjeros. Han sido tenaz, son muy apreciadas acá y es lindo, pues mi esposa también es extranjera, que tremendo. Pero me llama la atención, o sea, la predicción más importante que hay en el mundo entero a lo cristiano. O sea, es duro conocer que la gente se aparte del camino. Yo me acuerdo cuando daba a Nequín el tema del clima, esto que el otro. Y muchas veces la gente salía así que esperando eso, lo que decía que va a llover o iba a estar soleado.
y era lo contrario. Pero el hombre de Dios tiene que estar puesta en esa fe que ya ha sido anunciada por años y sigue siendo. O sea, ¿qué va a pasar más luego en cuanto al clima o evento en esta vida o mañana o quizás cualquier momento? No sé, pero sí sabemos, los cristianos, que Cristo, nuestro Redentor, el K2, el que murió en la cruz, viene por nosotros. Eso es basta que suficiente. O sea, es increíble porque a veces somos tan dogmáticos en los temas apocalípticos, que va a venir esto, que va a venir el otro. Hermano, lo que tenemos que guardarnos en esa fe de que Cristo viene y apartarnos del mal y ser justo. Y eso yo creo que es lo que puede sostener a mundo, todo mundo, sea el más nuevo, el más letrado, el más ayunador, orador, el más servidor, el que tenga cualquier nivel en el camino del Señor, después de haber sido conocido, o sea, el don de Dios bautizado. O sea, es difícil entender por qué se apartan del camino. Bendiciones, en mi opinión. Amén. Amén. Gracias, hermano Narciso. Ok. Es así como dicen. Carlita, sí, levantaste tu mano. Era para lo anterior. Ah, ok, sí. Este era el pasaje de Proverbios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Eso está en en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Ok. Sí, entonces Abraham fue el padre de la fe y dice que se le llamó amigo de Dios. ¿Cuántos no quisiéramos ser amigos de Dios? O que nos dijera él, tú eres mi amigo. Para ser amigo hay que ser un hombre de fe, un hombre que le crea a Dios, un hombre que vive y camina confiando en Dios. No es cualquiera, amados, porque si nosotros confiamos en Dios, como dice el hermano Narciso Agualimpia, no nos vamos a alejar nunca de Él, no nos vamos a voltear nuestra mirada al mundo, a buscar qué, cuando ya estamos convencidos de haber creído en Él, el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, es triste ver cómo las personas vuelven atrás porque no conocieron a nuestro Dios, no conocen la verdad. Dice, porque conoceréis la verdad y la verdad que te hará libre, completamente libre del pecado, del mundo, de las ataduras que llevan al hombre a amarrarse en el pecado. Es la palabra la que nos liberta. Y la palabra, ¿quién es? Si no es el verbo de Dios. El verbo de Dios es Jesucristo, el que vino al mundo a ser como hombre. ¿Para qué? Dice la Biblia que siendo hombre, él padeció. Y al padecer, ¿qué sucede? O sea, él entiende mejor que cualquiera porque también él lo sufrió, él vivió en este cuerpo de carne y sabe lo que nosotros padecemos y que lo que nosotros sufrimos. ¿Quién no entiende mejor que él? Porque él también vino en cuerpo de hombre. Amén. Y no tan solamente que vino, sino que pagó el precio y el precio de cruz por nosotros. Amén. Marta, ¿algún comentario, Marta? No, solamente quería decir que en Samuel 15, 22 está el versículo bíblico que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención en la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Estaba hablando Samuel a Saúl. Amén. 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 Ajá. Y es bien interesante ese pasaje porque ahí vemos cuando Samuel, Saúl está esperando a Samuel para hacer, él dice, espérame en ese lugar, pero él se desesperó y veía que el tiempo pasaba y no obedeció. Prefirió que mejor agradar al pueblo haciendo sacrificios allí que obedecer pacientemente y esperar a que llegara Samuel, porque ya esa era una instrucción, ¿verdad?, de parte de Dios. Así que esperemos pacientemente, amados. Las promesas que Dios nos ha dado, el Señor las cumplirá. Así como Dios le prometió a Abraham que le daría esa tierra de Canaán como tierra de ellos, tierra prometida, pues así esperó Abraham con paciencia y tranquilidad y vio. Sus ojos no lo vieron, pero él confió y vivió allí, dice, como extranjero en una tierra que Dios le prometió. Miren, pero él le creyó a Dios. Y aun cuando él no lo vivió, pero sus descendencia lo lograron. Amén. Sí, el hermano Cyril. Hermano Cyril. Amén, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. No, es que lo que pasa es que quería preguntarle a mi hermano amado, al maestro Federico Powell. Quería leer algo aquí. En Génesis 10, del 24 al 27, dice, y despertó Noé de sus embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Quería preguntarle, yo sé que pasamos ya esa parte, pero sí. Disculpe, quería preguntarle a mi amado hermano Federico Powell si hasta qué generación pudo ver afectado la maldición de Noé hacia Canaán, que era el hijo de Cam, la maldición, hasta más o menos hasta dónde, hasta qué generación. Ahí estuve estudiando un poquito y pude ver que de la descendencia de Canaán salieron los filisteos, los heveos, un poco de naciones que fueron enemigos de Israel. Entonces quería preguntarles si más o menos él tenía si ha estudiado más o menos hasta qué generación pudo ver afectado, hasta cuánta generación pudo haber afectado la maldición de Noé hacia Canaán. ¿Me escuchó, hermano Federico? ¿Siervo? Amén. Bendiciones, amado. Interesante pregunta. Todo interesante. Bueno, ciertamente, como yo le dije anteriormente, que la bendiciones a todos y a todas. Ciertamente, como yo le dije a usted, que la maldición fue sobre Canaán. Canaán, lo que Dios había prometido al pueblo de Israel por medio de Abraham, que Canaán era la nación la cual él le iba a dar. Una nación que fluye leche y miel. Pero ciertamente lo que la misma palabra dice, yo sé que lo que la palabra dice, que aquellos que no buscan de Dios, aquellos que buscan otras cosas, la idolatría, y siguen en ese camino, que la maldición de ellos será hasta la tercera o cuarta generación.
de los que no buscan a Dios, de los que andan en otras cosas. ¿Me explico? Pero esta maldición no era para los otros. Esta maldición era directamente para Canaán. Por eso es que usted ve que Canaán era pueblos que vivían en idolatría. Ellos daban la espalda a Dios. Ellos ni siquiera sabían quién era Dios. Vivían como cualquier cosa buscando la idolatría. Eran naciones malas, perversas. Pero Dios ya había planificado que esa tierra se lo iba a entregar a la descendencia de Sem. O sea, a la descendencia por medio de Abraham. Ya vemos que ahora estamos hablando de la promesa de Abraham. Pero esa maldición solamente cayó sobre el pueblo de Canaán, que ya prácticamente cuando vino la conquista, Dios los sacó a todos los esos 7 pueblos que la palabra habla de los jebuseos, o sea, ellos eran los que eran malditos, los que habían maldecido. Esos son Canaán, los cananeos. Hay una cosa también interesante que me gusta, interesante la clase, hermana maestra Jackie. Lo maravilloso en esto también, yo analizo mucho la palabra, cómo Dios llama a este hombre de Ur de los Caldeos, de una tierra que practicaba todo tipo de brujería. Ajá, pagana. Y mira cómo Dios busca al hombre. El hombre nunca busca a Dios. Ciertamente nosotros nunca buscamos a Dios. Dios por su infinito amor, amén, Él nos busca. Y como por medio de la promesa, por medio de la descendencia de Sem, él llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Ni siquiera Abraham buscaba de Dios. Pero una de las cosas que me gusta de Abraham, un hombre obediente y fiel. Sí. Y es cierto lo que dio la maestra, el único en la Biblia donde Dios llama amigo de Dios. Sí. Imagínate que Dios te llama amigo. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Camina y habla con él como un amigo. Tú sabes, un amigo, uno habla con un amigo unas cosas íntimas y cuestiones. Eso es tremendo. Gregorio, ¿verdad, Greg? Amén, amén. Amén. Entonces, en esto lo que me llama la atención que él sale, pero cuando él sale, llega a Harán y se queda ahí y muere el papá, porque en realidad el papá no fue el llamado, fue Abraham. Dios le aparece a él después que muere el papá y él sigue el camino a la tierra de Canaán, sin saber a dónde iba. Y lo que me llama la atención, cuando él entra por primera vez, llega a Sequem. Me explico, eso queda en la parte de la entrada, en la parte norte de Canaán. Entra en la primera ciudad en Sequem. Y lo primero que él hace un altar a Dios. Dios le aparece. ¿Y qué hace? Él hace erige un altar a Dios. Amén. Primer altar en una nación pagana. Amén. Él planta su altar, como nosotros como creyentes de Dios, nosotros plantamos nuestro altar por medio de la oración, por medio de la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Él planta un altar ahí, sigue el camino, llega a Betel, entre Ai y Betel, de un monte, él levanta otro altar y invoca a Dios. Planta ahí su bandera de fe. O sea, ya Dios, ya esa nación recibe esa bendición de parte de Dios y confirmando que a él esa promesa él lo iba a dar. Amén. En todo lo que Dios nos promete, amados hermanos, nosotros tenemos que levantar el altar. Y lo interesante es eso, lo que dio Gregorio y todas esas pruebas y luchas que pasó. Pero ciertamente Abraham en sí él obedecía a Dios, pero acuérdese que si nosotros leemos la Biblia nos dice que hubo hambre. Hubo
hubo algo que hizo que él fuese a Egipto. No fue porque él se levantó en la mañana y yo me voy para Egipto. Hubo hambre en toda la tierra, hubo hambre terrible. Y por causa de ese hambre, él descendió a Egipto. No porque él quiso, lógicamente, por temor, él dijo a su esposa, vamos a decir que tú eres mi hermana, porque él conocía que esa gente allá eran mala, perversa. Por temor como humano, ¿no? Como nosotros, pero en sí, él fue obediente, pero lo que Gregorio dijo es interesante también, porque eso nos muestra la vulnerabilidad de nosotros los hombres. Me explico, nosotros podemos ser hombres de fe y eso es que super fe que no, nosotros somos humanos. Hay que acordarse de eso. Amén. Lo bueno es que cuando tú tienes un corazón que ama a Dios, y eso es lo que Abraham tenía en su corazón, él temía a Dios, pero por causa de hambre, él tuvo que descender ahí. Dios no lo paró. Dios dejó, porque como dijo Gregorio, Dios estaba lidiando con él. Dios lo estaba moldeando. Amén. No, Dios no aplaudió lo que él dijo de su mentira. No me malinterprete. Amén. Porque lo que la Biblia no nos esconde cosas. La Biblia nos enseña cómo los hombres de Dios también fallamos, somos vulnerables en ciertas cosas. Y él de eso, él sale, ora por este hombre, regresa más rico de lo que él era. Entonces, él regresa y dice la Biblia, él regresa por el mismo lugar, llega a Betel donde él levantó su altar y ahí regresa y honra a Dios, levanta nuevamente. En ese mismo altar empieza a clamar a Dios y Dios contesta. Si tú de otra cosa que él, cuando Lot se separa de él, fue cuando Dios lo visitó. Entonces después de eso hubo pacto. Hubo un pacto. Después que Lot se separa de él, fue cuando Dios, nosotros, yo creo que la maestra lo va a dar la otra vez, cuando vino los pactos entre él y Abraham. Porque el pacto no era con ni siquiera con su hijo, era con Abraham. Entonces las personas, hubo una separación. Lo que yo quiero decirle a ustedes, que lo bonito de esto, como nosotros podemos aprender todo. Nosotros dependemos de Dios, tenemos que amar de Dios, a Dios. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, porque muchas veces juzgamos. Sí. Y que mira este varón, mira que falló. Olvídate de eso. Dios nos llamó a nosotros para caminar y nosotros somos responsables de mi hermano. Si mi hermano está fallando, yo voy a levantarlo, yo voy a buscarlo, levantarlo, porque ese es mi trabajo de levantar y predicar el evangelio. Lastimosamente el tiempo, el hermano, el hermano Rubén quería compartirnos algo. Amén, cómo no, Rubén. Amén. Sí, en el tema este que habla el hermano Veloz, muy interesante, que nos quería agregar, digo, lógicamente yo no soy el maestro de la clase, pero sí es interesante por lo que el hermano Veloz pregunta, que Sem, Cam y Jafet, los tres eran hermanos, lógicamente, por así decirlo, eran contemporáneos, ¿no? Son hermanos. Vemos que la maldición, ya eso ya se había hablado, pero la maldición de Cam, por así decirlo, recae en Canaán, porque Cam ya había sido bendecido por Dios. Este punto ya lo habíamos rebasado, pero en el ramal de la descendencia de Cam, surgen todas estas naciones que, por así decirlo, llevan la maldición, pero en la Biblia de estudio pentecostal se dice que, en los estudios que tiene abajo, se dice que eso, más que una maldición, fue una profecía que Dios le muestra a Noé, una profecía condicionada de que todo aquel que no siguiera por los pasos por la doctrina de Dios, que le recaería una maldición y sería prácticamente apartado del pueblo de Dios. Pero vemos por el ramal de Sem,
para el hermano Veloz. Después todos, ¿no? Lo analizaremos. Si nos vamos a Génesis, el capítulo 10, versículos, Génesis 11, del 10 al 27, habla de las generaciones de Sem. Y al final, en el 27, se habla de que en toda su descendencia llega hasta Taré, que es el abuelo de Abraham. Y entonces finalmente se dice que, bueno, Taré engendró a Abraham y a Nacor, a Abraham, a Nacor y a Arán. Y entonces, después más adelante, del 27 en adelante, se dice que estas son las generaciones de Taré. Y se habla de Abraham, el que hoy día conocemos como Abraham, que Dios lo llamó y fue padre de la fe. Entonces vemos en el ramal de Sem que la bendición está. Y mire qué interesante, como bien lo dice el hermano Powell, que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una ciudad prácticamente hundida en la brujería, en el ocultismo, y que no conocía a Dios, pero él, siendo de la descendencia de Sem, Dios lo alcanza. Dios no va a la descendencia de Canaán y alcanza a alguien allá. Dios, la profecía condicionada, o bueno, como hoy la conocemos como una maldición, porque efectivamente se apartaron de Dios, que recayó en el ramal de Canaán. Dios no va allá e irrumpe allá como Dios, porque podría hacerlo. Él es el Todopoderoso, nadie tiene su brazo. Él no mete su brazo allá y saca, oye, quiero hablar contigo. No, él va al ramal de Sem y honra, por así decirlo, la oración en el hecho de muerte de Noé, y del ramal de Sem toma a una persona y toma a Abraham. Porque muchos hablamos de que Abraham es el padre de la fe y lo tenemos como, wow, un hombre como nosotros, pero en la ascendencia profética lo vemos como un hito, ya casi como un ícono, sin ser idólatras. Y el mismo Jesús, cuando hablaba contra los fariseos, le hablaban nuestro padre Abraham. Hablan del padre Abraham casi como Dios, pero lógicamente como un maestro en la doctrina, ¿no? Y Jesús dijo en algún momento, Abraham supo que debería mi día, lo vio y se gozó. Y le dijeron a Jesús inclusive, ¿quién eres tú para hablar de que Abraham vio tu día? ¿Acaso tú eres mayor que Abraham? Pero, o sea, tenían a Abraham, y nosotros en nuestro conocimiento tenemos a Abraham como una persona a un nivel que tal vez nosotros no hemos llegado, no hemos sido todavía como amigos de Dios, que Dios nos diga que somos amigos de Él. Quisiéramos que nos lo diga, lógicamente, pero hay una palabra también en el Evangelio que dice que Jesús dijo, ya no los llamaré más siervos, sino los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Así que en algún momento, y el hermano Alberto está ahí, lo saludo, si de repente puede decir algo más de esto, pero lo que quiero decir es que Dios no irrumpe en la descendencia de Canaán y saca a una persona de allá, saca a una persona efectivamente de la descendencia de Sem, en el cual no estaba esa maldición, y de ahí saca a Abraham. Y aunque Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos, de allá Dios lo saca. Y no es el que saca un hombre al azar y que se equivocó y que sacó un hombre de una tierra donde se practicaba el ocultismo, sino que era en la línea de Sem. Él saca de la descendencia de Sem una persona y vio su corazón, lo llamó, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que yo pienso que independientemente de que la maldición haya alcanzado a la tercera, cuarta generación, en todos esos pueblos que surgieron por parte de Canaán, paralelamente la bendición estaba en Sem. Y decir o pensar que la maldición llegando hasta nuestros días, bueno, ya es un tema de criterio, ¿no? Pero independientemente de que la maldición estaba por la línea de Can o de Canaán, la maldición, la bendición paralelamente estaba también por la línea de Sem, y de ahí Dios saca a Abraham. Así que realmente esto, yo pienso que debemos enfocarnos en la bendición, porque precisamente viene de Dios y es lo que debemos ver, ¿no? De la misma línea de Sem, si usted analiza toda la palabra, se llega precisamente a la genealogía de Jesucristo, o se ve la genealogía de Jesucristo. Así que realmente sí, puede haber sido una maldición por la línea de Canaán, pero paralelamente también estaba la maldición. Perdón, pudo haber habido, la maldición por la línea de Canaán,
pero al mismo tiempo, paralelamente, la bendición estaba por la línea de Sem. Así es que yo pienso que por ahí es que debemos enfocarnos, porque realmente es lo que nos ocupa como pueblo de Dios. Solo quería decir eso. Quería dar un pequeño aporte. Bendiciones. Bendición. Sí, me escuchan. Señor me los bendiga ricamente a todos mis queridos maestros, los esposos Duarte, mi querido maestro Powell, y a todos mis queridos hermanos. Mire, tremendo, todo lo que han dicho, tremendo. Sabemos que, ¿verdad? El pecado cruzó aquel día en el arca y lo vemos. El Señor permite que el mal también, para que haya un balance, para que el libre albedrío sea permitido. Si nos podemos ver, básicamente, la descendencia de Sem fue la que el Señor permite que se cuide. O sea, el Señor cuida porque los demás fueron al pecado. Inclusive la línea Jafet también, a pesar que estuvo con su hermano el día del evento de su padre, también fue al mundo, porque como dijo el maestro Powell, la naturaleza pecaminosa, lo que está dentro de nosotros, pues lo lleva. Lo que tenemos que estar claro es que, como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, pero no soy el pecado. La mentira que Satanás siempre nos quiere hacer creer es que nosotros, el pecado ya está, forma parte de nosotros nos debemos al pecado, y eso es una mentira a la cual debemos estar claros. Ahora, mire, lo que me llama la atención es lo siguiente. Si vamos a Éxodo 20, vemos que dice, ¿verdad? En el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni a honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero si vamos a Ezequiel 18, puedes encontrarlo en el 5 y también en el 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, quiero ver si espero contestar en algo la pregunta de mi hermano. Vemos como aquí en un pasaje de la Biblia el Señor dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, hay una cadena, ¿verdad? Sin embargo, en el otro versículo dice que no hay relación en lo que haga el padre con lo que haga el hijo. Entonces, ¿qué fue lo que se le aplicó a Canaán? El Señor no miente en su palabra. Ambos versículos son correctos. Simplemente que uno habla sobre la muerte física y el otro habla sobre el alma. Habla sobre el hombre individual. Cada cual va a ser responsable de lo que haga cuando vayamos al tribunal de Cristo. Lo que se aplicó aquí, como bien dijo el maestro Powell, fue esto. El Señor maldice a esta generación, maldice la generación de Canaán, en que esa era la tierra que ya él tenía prevista para ahí llevar a ese pueblo para manifestar su gloria, porque al final esa era la razón, que ese pueblo manifestara su gloria para llevar al mundo al arrepentimiento. Ahora, si hubiera pasado la cuarta generación de este grupo de personas, o antes de la cuarta generación, y alguien se hubiese arrepentido, hubiera visto muestra de arrepentimiento, tal vez hubiera misericordia de Jehová. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, cuando el profeta cura a Lamán, sabemos que este general tenía todos los tesoros, todo a su disposición del reino, ¿verdad? Va y hace ofrenda. ¿Qué hace el profeta? Perece tú y perece tu dinero. No tengo nada que ver con eso. Fue Jehová quien hizo. Su siervo lo escucha. Va adelante del general y le dice, habló mi amo. Y dice que recibirá tus bienes. Y vemos, como dice la palabra, que va a sus animales y entrega a Jefté lo que éste le solicita, sabiendo que no había salido de la boca de Eliseo. Viene palabra de Jehová a Eliseo. Eliseo confronta a Jefté y le aplica el decálogo. Ahora la lepra de Lamán será sobre ti y sobre tu tercera y cuarta generación. Ahora pregunto, ¿no es Dios misericordioso? Si alguno de la descendencia de Jefté
hubiera dicho, Señor, yo sé que se ha mandado un edicto de muerte contra mi generación, pero yo clamo a ti. Yo vengo delante de ti, reconociéndote a ti y únicamente a ti. Quiero misericordia. Algo hubiera pasado, porque nuestro Dios es misericordioso. Pero lo que le quiero decir es que este pueblo de Canaán se permitió, cauterizó su corazón de tal manera que a lo largo de toda la historia de la bendita y santa palabra solamente nos muestra el odio, el rencor y todo lo contrario contra el pueblo semita. Y eso ha prevalecido, sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Entonces ellos recibieron lo que buscaron, encontraron lo que su corazón, lo que habían depositado en su corazón: odio, rencor. Hay quienes dicen que fue el mismo Señor que cauterizó esos corazones, como así se cauterizó el corazón de Faraón en tiempos de la salida de Egipto. Lo que sí yo sé es que esta gente prevaleció en el pecado y el Señor aborrece el pecado. No hubo quien redimiera ese pueblo dentro de ellos. Ellos tenían que, y esta es la enseñanza para nosotros. Hoy, ¿cuál es la actitud verdadera de nosotros como cristianos cuando vemos que hay personas, usted los ve en la farmacia comprando toda cosa de closet y usted le pregunta, ¿qué te pasa? No, hombre, que mi mamá sufre el corazón, así que yo me estoy preparando, yo estoy tomando. El otro dice, no, hombre, que mi papá sufre. Es increíble, la gente asume los conceptos que dicen los médicos y todo este tipo de cosas y lo hace suyo, porque mi mamá tuvo una enfermedad, porque mi papá tuvo esta patología, va a ser mía, sin saber que son revestidos y bañados por la sangre de Cristo y tiene toda la autoridad de cortar todo del ego de mal generacional. Ese es mi aporte. Muchas gracias, hermano Alberto. Bueno, amados, ya nos hemos pasado un poquito, pero está interesante. Todos los comentarios han sido de gran bendición. Le vamos a pedir a nuestro maestro Federico Powell que él finalice con una oración para despedirnos, porque yo sé que ustedes algunos van para el primer culto, otros vamos, hoy me toca el segundo culto, así que nos vemos en el templo, amados. Maestro. Me toca el primero, así que yo estoy tarde. Bendito Dios, pero Señor, todo fue de bendición. La palabra fue excelente. Bendiciones. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra bendita, Señor, aleluya. Gracias por tu enseñanza, mi Dios de la gloria. Bendice, Señor, a la maestra, Señor, gloria a Dios, Jacqueline Duarte y su esposo, amado esposo Gregorio. Padre, siga bendiciéndolo, Señor, siga dando palabra. Y a todos, Señor, los que hemos participado en la escuela dominical, bendiga la vida de cada uno, Señor, aquí reunidos, Señor, aleluya. Y bendice, Señor, a todos, Señor, las otras clases, Señor, que van a darse el transcurso del día. Dios bendiga, Señor, aleluya, a nuestros directores, Señor, aleluya, al hermano Dixon, Esther y Ávila, Padre San Luis Ávila, bendígalos en gran manera, Señor, dale sabiduría, Señor, para que esta escuela dominical siga creciendo, porque solamente tu palabra, Señor, es el que nos va a enseñar, tu palabra es la que nos va a redarguir, tu palabra es que nos va a encaminar, oh Dios de la gloria. Bendito, Señor, gracias, Señor, aleluya, Padre, que tu palabra corra en este día y sea glorificado, Señor, en los 5 continentes, Señor. Toca las vidas, aquellos que no te conocen, Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, presentamos el culto de esta mañana. Toma control de todo, Señor, aleluya. Los que van a servir, oh Dios, los que van a cantar y alabar, los que, Señor, aleluya, los que van a cuidar, los que van a servir de ungieres, Dios, aleluya. Padre, bendígalos en gran manera. Al predicador de tu palabra, Señor, denos palabra de vida, Señor. Queremos palabra de vida, anhelamos palabra de vida, Señor, porque te necesitamos, Señor. Queremos ser
ser, aleluya, testigos tuyos, Señor, aleluya. Queremos, Señor, aleluya, caminar en tu voluntad, Dios de la gloria. Oh, Señor, aleluya, gracias te damos, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Alfa y el Omega, el principio, el fin, la rosa de Sarón, el lío, los oh Señor, aleluya, bendice los matrimonios, bendice la familia, bendiga, Señor, los hogares, Señor. Levanta tu pueblo, Dios, aleluya. Mira aquel que está enfermo, Dios de la gloria. Ciertamente llevando del Calvario, Señor. Aquellos, Señor, que tienen, que los médicos han dicho que tienen enfermedades terminales, Señor. Pero tú tienes la última palabra, Dios, aleluya. Bendito seas tú, Señor, porque ciertamente tú llevaste nuestra dolencia al cruz del Calvario y por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, aquellos que están en el hospital, en las casas, aquellos que están conectados, Señor, aleluya, por respiraderos, Señor, porque no pueden respirar por el COVID, Señor. Oh Dios, tú eres más grande que todo eso, mi Rey, aleluya. Sin ti nada podemos hacer, oh Dios de la gloria. Bendiga, Señor, aleluya, al predicador de esta mañana, Señor, y el que va a predicar en transcurso del segundo culto, Señor. Úsalo como siempre lo ha usado, Señor. Gracias te damos, Dios de la gloria. Oh Padre, hay que pedir, hay tanto que orar, Señor, aleluya. Pedimos, Señor, que tu gloria sea manifestado, Señor de la gloria. Levanta obreros, Señor. Levanta hombres y mujeres que se pongan en la brecha delante de ti a favor de la tierra para que tú no lo destruyas, Señor, aleluya. Enséñanos a amar. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra, Señor. Pon en nosotros el querer como hacer de tu santa voluntad. Despierta nuestro espíritu, oh Dios, aleluya, Padre, para hacer tu voluntad, Señor de la gloria. Señor, ahora que vamos a ir algunos al culto y los que van más tarde, bendiga sus vidas, Señor, aleluya. Que este día sea un día de bendición, aleluya, porque este es el día que tú has hecho donde nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro proveedor, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén, amados hermanos. Amén. Bendiciones. Bendiciones, amados. Dios Nos le bendiga. vemos. Que se goce Dios muy en la bendiga. presencia del Señor. Maestra Jackie, ¿se acuerda de la lista yo? Sí, sí, Marinés. Amén. Amén. Ahí te va a decir, Los que van al segundo culto, nos vemos en el segundo culto. Chao, Abigail. Ah, la niña. Dios le bendiga. Amén. Bonita. Bien. Qué lindas. Lindas. Tremendo ayuno. Así. Usted fue. Excelente. Usted estuvo. Usted No, estuvo. estuve trabajando. Ay, sí, verdad. Pero yo estuve ayunando también, yo estuve metido ahí. Yo vi todo. Es como si yo estuviese ahí. Ay, gloria a Dios. Me gocé. Yo vi todo. Gloria Yo a también. Dios. Al varón Gregorio ahí ministrando al lado. Tremendo. Gloria a Dios. Dios ha sido muy bueno. Sí, Muy bueno. con Y nosotros. toda la gloria es de él. Amén. Amén. Que el pastor Gregorio. Santo, no me metas en lío. Santo de la No me gloria, metas en lío. pastorazo. Mi pastor, bendiciones. Mi pastor, si Jehová lo Ámenme, dijo, por favor, ámenme. No yo me lo metas en creo. lío. Aleluya. Veloz. Bendito Dios. Hermano Bendiciones. Veloz. Cirilo, Amén. mi amado hermano Fulgencio, mi hermano Rubén, Dios le Amén. bendiga. Gracias que siempre está también en los ayunos. Amén, amén. Amén, Amén, hermano negocio, Fulgencio. negocio. Mi hermano Tremendo. Carlos Hey, mi Thor. hijo me sorprendió ayer. Mi hijo me sorprendió. Mi hijo dice, papá, quiero testificar. Yo vayan del hermano Gregorio. Wow, tremendo. Tremendo, fue de gran bendición. Sí. Y eso Lloré. glorifica el nombre de Dios, porque, Amén. porque es lo que en verdad Dios ha hecho en su vida. Ha hecho un milagro, hermano Fulgencio. Y hay que testificarlo. Así es, así es. Gloria a Dios. Mami, ¿no quieres el otro kiwi? Vamos a ir. Vamos a ir, mami, ya. Mi mamá no tiene que ir para la Dios le iglesia. bendiga, amado. Que tenga un excelente día. Amén. 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 Saludos a todos.
Chao. Amén. Vamos cerrando a la 1, a las 2, a las 3.